Hola mis amigos, hoy les traigo un nuevo video en el cual aprovecharemos una vez más nuestros desechos orgánicos de la casa para regresarlos a nuestro jardín. Hace unos días estuve haciendo un cambio de tierra de una palmera que tenía exceso de humedad y me encontré con unas amiguitas que viven muy bien ahí y son las lombrices. Las lombrices son gusanos que se mueven entre la tierra y durante este ejercicio van comiendo la tierra o material vegetal de desecho y lo van expulsando de su cuerpo en forma de compost, por lo cual son muy beneficiosas para transformar rápidamente los desechos en tierra nuevamente. En otras ocasiones he usado mis desechos aplicando directamente en la tierra, pero ahora les quiero mostrar cómo hacerlo con lombrices. Las lombrices necesitan buena humedad para trabajar y desarrollarse bien, así que al encontrarlas en ese lugar decidí llevármelas y que me ayuden en la transformación de mis desechos. Lo que haré es poner en un recipiente, en este caso en un balde con sus respectivos orificios abajo, una capa de tierra y una capa de desechos caseros, y así sucesivamente, siempre con humedad para que la descomposición sea rápida y las lombrices tengan un buen hábitat. La transformación de los desechos en tierra se llama humus y en realidad son los excrementos de las lombrices. Este humus ayudará a la estructura de la tierra y por ende ayudará a la planta a tener un mejor desarrollo y alimentación. Este humus lo podemos obtener en aproximadamente 50 días. Luego de esto, podemos sacar algunas lombrices para poder utilizarlas nuevamente en una nueva descomposición de desechos y el resto del humus se aplica en el jardín. Espero que les haya gustado mi video. No olviden suscribirse a mi canal, darle me gusta y compartir el video en sus redes sociales. Hasta la próxima.